Buenos días a todos. Un agradecimiento a los medios que nos están acompañando por el apoyo a lo largo de toda esta semana. Agradecer la presencia de UNICEF, que ha apoyado en este proceso, como en otros anteriores, y la presencia de las autoridades del INAU, del Instituto Nacional del Menor, y de INISA. Gracias por estar con nosotros. A raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus, se pusieron en funcionamiento protocolos y procedimientos existentes, pero también se generaron y empezaron a aplicar nuevos procedimientos y protocolos. Las medidas aplicadas buscan evitar la aparición y la propagación del virus, pero simultáneamente puede producir otros efectos. Es decir, la gestión del riesgo muchas veces implica que, a la vez que se toman medidas para mitigarlo, inevitablemente se generan nuevos riesgos. Por eso desde el SINAE insistimos en lo que se llama la construcción social del riesgo. Esa idea de que las personas y las comunidades podemos contribuir a aumentar los riesgos. Una buena gobernanza del riesgo es la clave para gestionarlos y reducirlos. Y esa es justamente la meta de este año del marco de Sendai, que es el marco al que Uruguay adhirió y que rige hasta el 2030. Durante la pandemia tenemos un claro ejemplo de esto. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, y el Instituto Nacional de la Inclusión Social Adolescente, INISA, realizaron un planteo al SINAE en relación a que las medidas de contención del virus provocan impacto, especialmente en quienes cumplen tarea de cuidarlo. Frente a esa inquietud, desde el SINAE se convocó a UNICEF y se impulsó un proceso de trabajo interinstitucional coordinado para generar herramientas para dar respuesta a esta necesidad. Este es uno de los principales roles del SINAE, el de articular, coordinar, y eso tiene que ver con su constitución como sistema de alcance nacional de carácter descentralizado e interinstitucional, que atraviesa los diferentes niveles, distintos sectores e interactúa con múltiples actores. Cumpliendo entonces con ese mandato de coordinación, de esfuerzo, se facilitó un proceso de trabajo colectivo que cristaliza en estos resultados que estamos presentando hoy, en el marco de esta tercera semana de reducción de riesgos, que son 3 protocolos de actuación. Desde el SINAE agradecemos el trabajo de todos los funcionarios y funcionarias del SINAE, de INAU, de INISA y de UNICEF, que aportaron su conocimiento y experiencia para que hoy podamos aprobar estas herramientas que contribuyen a la construcción de una comunidad mejor preparada y más resiliente. Uno de los protocolos que hoy se están presentando fue elaborado con el organismo rector de las políticas de infancia y adolescencia de nuestro país, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Invitamos a hacer uso de la palabra a su presidente, doctor Pablo Abdala. Bueno, muchísimas gracias, señor director del SINAE, señora presidenta de INISA, señora representante de UNICEF. Le agradecemos mucho al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República y al SINAE por esta convocatoria y sobre todo por este aporte. Por supuesto, creo que además corresponde felicitar al SINAE por haber dedicado un día específico, el de hoy, a la infancia y a la adolescencia en esta semana en la que el organismo, el sistema, está reflexionando y trabajando en lo que tiene que ver con la reducción de riesgos. Por lo tanto, la circunstancia de poner en el centro por un momento y por un día de la semana la cuestión de la niñez y de la adolescencia para nosotros es, por cierto, algo que nos resulta estimulante y satisfactorio. En nuestro organismo no tenemos mayor experiencia, ni conocimiento, ni sabiduría en materia de gestión de riesgo. No tenemos protocolos que en esa materia nos permitan enfrentar contingencias extraordinarias o excepcionales como la que hoy atravesamos en el Uruguay. Tenemos, sí, por supuesto, mucha experiencia y mucho conocimiento y muchos protocolos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos socioeducativos, con el abordaje de las violencias, con todo lo que concierne al cometido esencial del INAU, que es el cometido primario, la protección de los derechos de los niños y adolescentes cuando los mismos se ven vulnerados y la promoción de esos mismos derechos en toda circunstancia. Por lo tanto, en esa perspectiva y en ese contexto, este aporte que el Poder Ejecutivo realiza y este protocolo que en definitiva entre todos logramos elaborar para nosotros resultará en la coyuntura de la emergencia sanitaria de enorme significación. Este proceso que estamos atravesando, tan complejo, inesperado e imprevisto del combate a la pandemia desde el 13 de marzo,
a todos, por supuesto, nos generó una circunstancia de absoluta incertidumbre, de desconocimiento de qué era lo que se venía, y por supuesto nuestro organismo en ese sentido no fue excepción. Debimos enfrentar desafíos absolutamente impensados en ese momento, vinculados con todas las modalidades de atención que en el organismo se desarrollan. Desafíos en cuanto a la atención en tiempo parcial, en nuestros centros CAIF, en los clubes de niños, en los centros juveniles, porque obviamente a partir de allí se dio, como todos lo sabemos, en esa primera fase tan compleja de la emergencia sanitaria, una paralización de las actividades, se suspendió la presencialidad. Sin embargo, nuestros equipos hicieron un enorme esfuerzo para mantener contacto con las familias, para mantener la asistencia alimentaria en los casos en los que la misma era demandada y reclamada, y para, en una coyuntura tan compleja, apuntalar psicológica y emocionalmente a niños y adolescentes cuando las circunstancias lo indicaban. En los centros de tiempo completo, obviamente, el desafío fue diferente, pero no menos importante y relevante, porque allí, obviamente, la actividad no podía detenerse. En las residencias de 24 horas es donde precisamente residen, viven, están internados niños y adolescentes que ingresan al sistema de protección y que, por lo tanto, era menester darle continuidad a la actividad, pero para eso fue necesario elaborar protocolos, planes de contingencia, para enfrentar precisamente la circunstancia sanitaria en la medida en que apareciera o se expresara o se reprodujera en algunas de las residencias que INAU administra. Para todo eso contamos con dos cosas. En primer lugar, con el compromiso de nuestros trabajadores, que yo no me he cansado ni me cansaré en reconocer y en valorar como una de las fortalezas que el INAU tiene, el sentido de compromiso de los funcionarios, particularmente de aquellos que están dedicados precisamente a la atención directa, aquellos que componen los distintos equipos que atienden en los distintos centros, tanto los de tiempo parcial como los de tiempo completo, que hicieron un enorme esfuerzo y que por supuesto ellos también tuvieron un gran desgaste porque se vieron sometidos a una presión extraordinaria e impensada, como decíamos hoy. Y por eso está muy bien que uno de los dos protocolos que hoy vamos a suscribir esté referido directamente a ellos. Y la otra gran ayuda con la que contamos y queremos aprovechar, sobre todo por la circunstancia de estar en este edificio y en esta casa, fue con la ayuda y el apoyo del Poder Ejecutivo y del SINAE en particular. INAU, que no lo integraba y que no los integraba, a partir de esta etapa de la vida del país, pasó a formar parte de los distintos comités departamentales del sistema de emergencia, como un integrante más, coordinando esfuerzos para enfrentar precisamente esta circunstancia con todos los demás actores públicos que integran el sistema de respuesta en las situaciones de emergencia. Recibimos del Poder Ejecutivo la comprensión en cuanto a ayudarnos en la elaboración de los protocolos sanitarios, del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección General de la Salud, del programa de la niñez del Ministerio de Salud Pública, que fue absolutamente indispensable para nosotros a los efectos de enfrentar esta coyuntura. Y recibimos, por supuesto, también, porque estas situaciones generan gastos extraordinarios y consecuencias presupuestales inevitables, la contemplación del Poder Ejecutivo, tanto en la proyección del presupuesto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados y que, si el Senado lo ratifica, regirá a partir del 1 de enero del año que viene, en cuanto a que nuestro organismo ha tenido un importante incremento de recursos presupuestales precisamente para enfrentar lo que es previsible que tengamos que enfrentar, que son los coletazos de esta emergencia sanitaria que estamos atravesando. También pudimos imputar, quiero decirlo, buena parte de los gastos extraordinarios, cerca de 40 millones de pesos al Fondo Coronavirus, de forma tal de que no fue necesario para esos gastos excepcionales que el INAU debió enfrentar, destinar recursos del presupuesto de INAU, sino que recibimos también la asistencia del Poder Ejecutivo. Y creo que, por lo tanto, este paso que ahora vamos a dar es un paso más, repito, en una línea de trabajo coordinado, de la complementación de los esfuerzos entre el Poder Ejecutivo, los servicios descentralizados, que esos somos tanto INAU como INISA, y creo que es muy bienvenido poder contar con estos instrumentos que nos van a permitir mejorar y perfeccionar la respuesta, la atención, tanto a los niños en las circunstancias que corresponda, como a los trabajadores en su caso, en términos de relevar todo lo que hemos venido haciendo, perfeccionar lo que estamos haciendo en cuanto precisamente
a la necesaria contención, en cuanto al desarrollo de las buenas prácticas y en cuanto, por lo tanto, a poder superar lo que sin duda son efectos adversos que tanto sobre niños como sobre trabajadores, situaciones absolutamente impensadas y excepcionales como esta que enfrentamos, inevitablemente generan. Así que, en nombre del INAU, muchísimas gracias al sistema, muchísimas gracias al director, al coronel Rico, y por lo tanto llegamos con mucho entusiasmo y con mucha alegría a la firma de estos documentos. Otro de los protocolos está dirigido a funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. Por eso invitamos a compartir unas palabras a su presidenta, licenciada Rosana de Olivera Méndez. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a las autoridades. Me sumo a todos los agradecimientos de Pablo Abdala hacia el SINAI y hacia UNICEF. Hemos caminado este recorrido tan importante, sin duda para INISA, con todo el respaldo que nos han aportado en este desafío, sumando otro desafío más. ¿Cómo manejamos la pandemia por COVID-19 en el Instituto de Inclusión Social Adolescente? Las personas privadas de libertad son más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19 que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que viven juntos por periodos prolongados de tiempo. Estos ambientes pueden actuar no solo como fuente de infección, sino también como amplificación y propagación de enfermedades dentro y fuera de ellos, con importante impacto en la comunidad. Por lo tanto, la gestión de salud de este tipo de centros debe ser ampliamente considerada como parte de la gestión de la salud pública. Los adolescentes privados de libertad representan un grupo de riesgo, agregado de las consecuencias de las restricciones que se pueden generar por necesidades de aislamiento o cuarentena, pudiendo desencadenar problemas de salud mental o agravar los existentes. En INISA se preparó un plan de contingencia en base a la información disponible y documentos de recomendaciones de expertos teniendo en cuenta la gestión de salud para dar respuesta a un brote de COVID-19 debe también contemplar el marco de respeto de los derechos humanos y estándares internacionales en materia de prevención del delito y justicia penal. La provisión de atención médica para las personas en las cárceles y otros lugares de detención es responsabilidad del Estado. Las personas en las cárceles y otros lugares de detención deben de ser beneficiarios de los mismos estándares de atención médica que la comunidad externa, sin discriminación por su condición legal. Se deben considerar mecanismos para dar respuesta a la necesidad de apoyo emocional y psicológico en caso necesario, de intercambio de información sobre la enfermedad y para asegurar que el contacto continuo con familiares será mantenido. Deben establecerse medidas adecuadas para prevenir la estigmatización o marginación de las personas o grupos que se consideren portadores potenciales del virus. Cualquier decisión de colocar una PL en condiciones de aislamiento médico siempre debe basarse en la necesidad médica como resultado de una decisión clínica y no debe estar sujeto a autorización por ley o por reglamento de la autoridad administrativa competente. Las personas sometidas a aislamiento por razones de protección de salud pública deben ser informadas del motivo de su aislamiento y recibir posibilidad de notificar a un tercero. El brote COVID-19 no debe utilizarse como justificación para quebrantar la adherencia a todos los principios fundamentales de protección incorporados en las reglas internacionales. En INISA se determinó un plan de contingencia institucional que fue enviado a la Dirección General de Salud y al Departamento de Vigilancia en Salud de la División Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. El mismo consiste en la determinación de un plan de 4 fases de acuerdo con la presentación de los casos de enfermedad en la población de adolescentes y funcionarios. Definiciones claras de responsabilidades para controles de ingreso, como el registro de asistentes a los centros, control de temperatura y síntomas respiratorios, utilización de tapabocas de forma masiva y de mamparas y máscaras de acetato en las revisorías y alfombras sanitarias en todos los portones de entrada. Creación de un comité de contingencia institucional que semanalmente se reúne para evaluar el estatus sanitario de la institución. Instalación de un módulo COVID de aislamiento con todos los estándares requeridos para el manejo de ingresos, casos sospechosos y casos positivos. Capacitación de todo el personal en el manejo de elementos de protección
A todos, enfermería, educadores, personal de seguridad, empresas de limpieza. Restricción de visitas presenciales y sustitución de las mismas por sistemas virtuales, tanto sea llamadas telefónicas como videollamadas. Se contó con la recepción de insumos de protección personal para funcionarios e insumos de higiene de parte del SINAE y del Ministerio de Salud Pública. Todos los casos y conductas a llevar a cabo son discutidas y consensuadas por los integrantes del comité y siempre se ha trabajado en coordinación con el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del MSP. En cuanto a los adolescentes al momento actual, tenemos 52 hisopados realizados por casos sospechosos, contactos y con síntomas, 0 adolescentes positivos. Y en cuanto a los funcionarios, tuvimos 2 casos positivos, 65 funcionarios aislados de forma preventiva y 100 funcionarios aislados por síntomas. Muchas gracias. Todo este proceso de trabajo contó con el apoyo de UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria a niños y madres de 191 países del mundo. Invitamos a compartir unas palabras a la representante de UNICEF en Uruguay, Luz Ángela Melo. Muchísimas gracias. ¿Me oyen? Bien. Buenos días y felicitaciones a las autoridades del SINAE por la organización de la 3ª edición ya de la Semana de Reducción de Riesgos de Desastres y especialmente por este día dedicado a los niños, niñas y adolescentes. Y si me permite el señor director del SINAE, quiero darle las gracias especiales a Shirley Ferrari por todo el acompañamiento que has tenido con UNICEF durante estos años, así es que quería reconocerte de manera pública. Y obviamente un saludo muy especial para el director del INAO y la directora del INICEF, presidente del INAO, perdón. Compartir con ustedes que UNICEF en realidad cuando nace justo después de la Segunda Guerra Mundial, nace como una agencia de emergencia, como una agencia humanitaria, para ayudarle en especial a todos los niños y niñas que habían quedado huérfanos de la guerra. Y ese origen nuestro sigue acompañándonos. UNICEF sigue siendo una agencia de Naciones Unidas muy volcada a la emergencia y a la ayuda humanitaria. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables en las emergencias. Las escuelas cierran. Los niños y niñas deben dejar sus casas muchas veces. Corren el riesgo de ser separados de sus familias, de ser desplazados. Y tienen unas altas posibilidades de sufrir situaciones de violencia incalculables. Muchos de los niños, sobre todo los más pequeños, se ven afectados por situaciones que no entienden. De pronto la cotidianidad de sus vidas se ve interrumpida y las consecuencias pueden ser muy complicadas si nosotros, los adultos, no les ayudamos. Y además no los oímos. Siempre es importante oír a los niños, conocer sus opiniones y sus puntos de vista, y desde ya te ofrezco al SINAE, si deciden aceptarlo, nuestro apoyo para una estrategia donde se pueda oír a las preocupaciones de los niños y niñas en las situaciones de emergencia. Por ejemplo, ir a los departamentos que son más susceptibles de inundaciones y saber qué piensan los niños, porque yo creo que ellos nos pueden también dar muchas de las respuestas. Entonces, desde ya ofrezco de parte de UNICEF ese trabajo. De hecho, SINAE y UNICEF, y por eso te quería agradecer tanto, Shirley, si me perdona, señor director, trabajan juntos desde hace muchísimos años, respondiendo de manera coordinada a las necesidades de niños, niñas y adolescentes durante los eventos de emergencia. En 2017 dimos un paso más y realizamos un estudio que justamente analizó la perspectiva de infancia y se estaba integrada en la gestión, en la preparación de emergencia, en la gestión de riesgo de parte del SINAE. Y basados en ese estudio, en 2019, UNICEF y SINAE firmamos un acuerdo
para hacer varias cosas: elaborar una guía para la inclusión de la infancia en la reducción del riesgo de desastres, la elaboración de un curso virtual autoadministrado sobre gestión de riesgos y la perspectiva de infancia, la colaboración para el fortalecimiento del sistema de información, el preposicionamiento de materiales didácticos que ojalá podamos enviar a cada departamento. Son materiales que van a ayudar en el apoyo psicosocial de los niños y niñas afectados, y bueno, y algunas otras cosas. Ahora, con la llegada de la COVID a Uruguay, UNICEF y SINAE estrechamos mucho más los lazos. Además de mantener el trabajo que habíamos estipulado en nuestro acuerdo 2019, sumamos unos apoyos adicionales como la compra de insumos médicos, la producción de guías de apoyo a las familias que están en la página del SINAE. Apoyamos sobre todo al inicio en la construcción de una base de datos con información de todos los pasajeros que llegaron a Uruguay, sobre todo en las primeras semanas, para ayudar a identificar y a poder seguir a estos pasajeros en caso de ser positivos, y también en la asistencia técnica de la elaboración de otros protocolos. Felicito muy sinceramente a las autoridades de SINAE, INAO e INISA, y en nombre de ellos a todos los técnicos y a sus equipos que han trabajado con ustedes, y los invito también a participar en una conferencia virtual organizada por SINAE a las 14:30, donde estará participando nuestro asesor regional de emergencias basado en Panamá. Así es que muchísimas gracias por permitirnos contribuir con este granito de arena obviamente a una perspectiva mucho más amplia que la que tienen sus instituciones de manera coordinada. Gracias a ustedes. Habilitamos ahora un espacio para el intercambio para realizar preguntas a algunos de los integrantes de la mesa. Buen día, ¿cómo están? Rosina Mallarini de TV Ciudad. Para la directora del INISA, la pregunta, teniendo en cuenta bueno, que la LUC de alguna forma habilitó el aumento de penas para adolescentes infractores, ¿aumentó en lo que va del año la entrada, el ingreso de adolescentes a su organismo? Gracias. Buenas tardes, gracias por la pregunta. No podemos decir hoy, porque ha pasado muy poco tiempo desde que tenemos en vigencia la ley, que podamos confirmar desde la institución que está afectando la cantidad de adolescentes que ingresan. A veces es por los meses del año, depende. No podemos afirmar hoy que el impacto de la LUC esté afectando directamente. Hay que ponderarlo, hay que esperar que pase un poco más de tiempo, unos meses, de repente 6 meses, un año, sí, para saber. Hoy en día pueden ser multifactor, pueden ser a veces se acercan las fiestas y eso también impacta. Bueno, que el Ministerio del Interior esté haciendo un trabajo distinto al que se hacía en la gestión anterior. O sea, no se puede confirmar hoy que la LUC esté afectando directamente, pero puede ser probable que sí suceda. No lo podemos afirmar hoy. Gracias. Sí, Camila Pires de BTV, también para la directora. Recién desde el INAU se hacía referencia al presupuesto y que se contaba con fondos para este tratamiento de COVID y estas medidas especiales. ¿INISA también cuenta con estos fondos? ¿Qué evaluación se hace del presupuesto a propósito de eso? Hemos tenido apoyo, sí, por fondo COVID. Acá tengo al equipo de salud que ha hecho un excelente trabajo. Ya vieron que tuvimos 0 casos que tenemos. Esto no se sabe cuándo termina, pero venimos muy bien, con un éxito rotundo, y el equipo de salud ha sido un ejemplo. Yo soy una presidenta de Puertas Abiertas y se trabajo en equipo, y han hecho un gran trabajo el doctor Rentería y el director de salud, José Luis Priore, que los tenemos aquí. Y hemos tenido apoyo. Ellos capaz que lo tienen más que han sido los que han estado en contacto directo, pero hemos tenido sí apoyo para estas instancias, sí. Un placer, un gusto de Radio Montecarlo. Esta semana se estuvo hablando del presupuesto en la Cámara de Diputados y se habló de algunos diputados de la oposición, haciendo esa salvedad, comentaban que la calidad de la alimentación está bajando en el INISA, incluso los cortes de carne. ¿Qué responde ese tema? Bueno, ya lo he explicado muchas veces. Yo asumo el 13 de abril y se me anuncia que los créditos que tenía para todo el funcionamiento de la institución me iban a llegar hasta
octubre, ¿sí? Septiembre, octubre, para todo. Las cuentas oficiales, todo el funcionamiento del INISA. Bueno, yo recién había asumido, pandemia de por medio, empezamos a evaluar en qué lugares podíamos hacer algún cambio. El primer cambio que detectamos es que en realidad por reglamento a quienes INISA tiene que darles de comer es obviamente a los jóvenes, que son el motivo de la existencia de la institución, y a los funcionarios que tienen trato directo, o sea, los que conviven más tiempo con ellos y comparten de alguna manera el desayuno, almuerzo, merienda y cena. En esas instancias, los funcionarios de trato directo también tienen derecho a la comida. Empezamos a controlar, tenemos 13 centros, entonces empezamos a hacer un trabajo muy serio en terreno y detectamos que no solo estaban comiendo los jóvenes y los funcionarios de trato directo, sino que también estaba comiendo el personal del Ministerio del Interior, los funcionarios de otras áreas, no solamente de trato directo, que a veces trabajan 4 horas, los profesionales, en fin. Personal de la empresa de limpieza. Entonces, claro, en vez de darle de comer a una cantidad, esa cantidad se duplicaba. Por lo que inmediatamente, en ese momento yo todavía estaba con la directora por la oposición de la gestión anterior, se decide empezar a controlar la cantidad de comensales y allí empezamos que cada director de centro controlaba quién comiera y voy a especificar a que fuera. Por otro lado, y yendo puntualmente a la pregunta de la carne. También la carne llegaba, en INISA se consumen en ese momento 4 cortes. Mondongo, para el invierno, para las cazuelas, nalga, perdón que sea tan específica, pero me gusta aclararlo porque sé que ha sido trending topic en las redes el 12 de octubre. Nalga, para las milanesas o carne picada, y matambre. Esos eran los 4 cortes. Y bola de lomo. Con lo que estaba comprometido en la bola de lomo, 100 pesos, lo que hago es sacar ese corte, solo ese corte. Los otros cortes siguieron estando de la misma manera. Cambiarlo por pulpa de bondiola. Eso fue todo lo que se hizo de los cambios de supuesta bajada del nivel de alimentación de los jóvenes. Lo único que se hizo fue cambiar la bola de lomo, que es un corte muy caro, y iba a llegar hasta junio. Después iban a comer de junio a diciembre, no sé, fideos y arroz. Lo que se hizo fue ampliar, porque claro, con 100 pesos de bola de lomo yo compraba 500 te pongo un ejemplo, ¿no? 500 de pulpa de bondiola. Eso fue lo que se hizo para que tuvieran carne roja hasta fin de año. ¿Quedó claro? Gracias. A continuación, se invita a las autoridades presentes a la firma de los protocolos.